Andrea Sandino es Horizonte Educativo. Muy buenos días a la audiencia de Horizonte Educativo, que todos los domingos le madrugan a la educación y nos acompañan por el espacio del 1278. Para hoy ponemos sobre la mesa un debate bastante álgido que tiene que ver con la propuesta que hace el Ministerio de Educación Nacional para eliminar la evaluación que se viene desarrollando, la de carácter diagnóstico formativa, y colocar nuevamente la evaluación de competencias, teniendo en cuenta que los argumentos del Ministerio de Educación Nacional son que este proceso es muy costoso y que debe pensarse en retomar el proceso que se hacía con anterioridad, que además sabemos que permitía tasar aún más la regla fiscal. Y por otro lado está la posición que viene planteando el Comité Ejecutivo de FECODE, donde considera que la evaluación con carácter diagnóstico formativa ha sido un avance importante para que los maestros y las maestras asciendan. Sin embargo, vemos como los resultados que se generaron en esta segunda corte han generado una gran insatisfacción en un número grueso de docentes del 1278 que, indiferente que hayan pasado o no lo hayan realizado, consideran que es un proceso bastante desgastante y que además no se cumple con los criterios que tienen que ver con lo diagnóstico y lo formativo. Esto es evidente en los resultados que se presentaron el pasado 17 de diciembre, donde, al contrario de demostrar el proceso pedagógico y la práctica que realizan los docentes, se desdice mucho de lo que vienen haciendo. Y por otro lado, la insatisfacción que se vienen dando también con los resultados, ya que el ICFES masifica unos comentarios generales, pero no aclaran ni solucionan ni dan respuestas a las reclamaciones específicas en cada uno de los estamentos que plantean los docentes. Desde esta perspectiva y este debate que se abre nuevamente sobre el proceso de ascenso de los docentes del 1278, tenemos al docente Óscar Patiño, quien es maestro de Humanidades del Colegio Paraíso Manuel Beltrán en la localidad de Ciudad Bolívar, quien participó en la primera corte. Bueno, buenos días a la audiencia de Horizonte Educativo. Pues lo primero que hay que decirle al magisterio es que debemos entender como la historicidad que tienen las luchas. No nos podemos quedar en un solo momento del análisis de la lucha. Hubo una coyuntura importante con respecto a los debates de evaluación, pero esa evaluación siempre innegablemente ligada a las posibilidades de ascenso, de ejercer los derechos de la carrera docente. Hoy por hoy, después de un debate que ha generado mucho desgaste, creo que el magisterio debe entrar en una fase nueva y entender que centrar toda la discusión en la naturaleza de un instrumento de evaluación nos ha desviado de un objetivo central que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos de carrera, las posibilidades de ascenso durante la vida en el trabajo magisterial. Por ende, pues se abren otros espectros de la discusión, ¿cierto? Pero que debe tenerse en cuenta lo que decía al principio frente a la historia. Luchar por el ascenso de más de 20.000 compañeros que no ascendían durante mucho tiempo, no solo fue una reivindicación justa, sino fue un accionar consecuente que se dio en un momento, pero que obviamente ya no aplica, ya ni siquiera el Ministerio de Educación Nacional le dé viabilidad pues a la aplicación del instrumento. El instrumento se consume por sí mismo en todas las llamas que él mismo ha generado. Y por eso debemos entrar en un nuevo momento donde lo fundamental es entender que una apuesta válida para nosotros como magisterio en este momento es la construcción colectiva de una propuesta de estatuto único docente que verdaderamente supere el debate de la evaluación y entre en el debate central, que es el de las garantías para poder tener una carrera docente que permita el ascenso de los maestros y las maestras en el país, seamos de cualquiera de los decretos que hay en este momento. Incluso pensarse algunos aspectos frente a la formalización de relaciones con otro tipo de contrataciones, como es el caso de los compañeros provisionales. Ahora escucharemos a la docente Jacqueline Rodríguez, quien es docente del Colegio EA y participó en esta segunda corte. Buenos días a toda la audiencia de Horizonte Educativo. Creo que esta segunda corte
ha tenido unos problemas fundamentales, ¿no? El hecho de haber perdido su carácter diagnóstico formativo al solo garantizarle el curso al 12% de los compañeros, que hoy sabemos que son alrededor de 5.000 maestros, y una comisión de implementación donde evidentemente esta semana con las reclamaciones es claro cómo no se revisan ni los instrumentos del video, ni la autoevaluación, ni las encuestas de estudiantes, sino que simplemente se le modifica la nota a aquellos compañeros o cuya nota de evaluación de desempeño estaba mal o cuya ponderación estaba mal, pues rompiendo en última los acuerdos, ¿no? O sea, no generando un tercer par evaluador que permitiera revisar esos instrumentos, y creemos que eso es fundamental, que en este momento la comisión de implementación lo revise, pues para que efectivamente los compañeros de la segunda corte tengan las mismas garantías. Y por otro lado, frente al debate hoy de la evaluación y el instrumento, nuestra propuesta, y consideramos que el debate presupuestal sigue siendo hoy fundamental. Las últimas 2 evaluaciones, las SDFs, si bien permitieron que un número de maestros muy significativo que no había logrado moverse en el escalafón del 278 lo hiciera, pues tampoco rompe la regla fiscal, es decir, el gobierno sigue destinando el 1% del presupuesto del Sistema General de Participaciones a los ascensos y reubicaciones de los maestros. Creemos que ese debe ser hoy la discusión fundamental frente al carácter no de la evaluación, sino cómo debe ser el sistema de ascenso y reubicaciones del magisterio colombiano, donde lo que debemos buscar es romper esa regla fiscal que nos permita una mayor movilidad de todos los compañeros, incluyendo hoy el debate de pues que los compañeros que están en la 14 del estatuto 2277 logren moverse después entre 10 y 15 años que han estado en ese grado de escalafón. Entonces consideramos que hoy el debate del Sistema General de Participaciones tiene una relación fundamental con el proceso de ascenso y reubicación y movimiento en el escalafón de los compañeros y compañeras de los 2 estatutos, y que esa debe ser hoy una de nuestras peleas centrales en la garantía de mayores recursos para la educación, y en ese marco pues la garantía del recurso para los ascensos y las reubicaciones. Y ya para finalizar, escuchamos a un directivo del 1278, Alexander Gómez, quien es directivo sindical de Educal, el sindicato de maestros de Caldas, quien nos habla también sobre las diferentes posiciones y como unos planteamientos para dar salidas a este proceso. Audiencia de Horizonte Educativo sobre el tema de la evaluación con carácter diagnóstico formativo, que en esencia ha perdido su carácter diagnóstico y formativo conforme a lo que fue la propuesta inicial realizada por FECODE después del acuerdo del año 2015. No podemos equivocarnos en este momento sobre cuál debe ser la posición del magisterio colombiano y en particular de los maestros del 1278 en torno al proceso de ascenso y reubicación salarial. Debemos fundamentalmente reivindicar el cumplimiento cabal del acuerdo del año 2015, donde se plantea que esta evaluación tiene un carácter transitorio hasta el momento en el que se logre un nuevo estatuto de la profesión docente. O sea que la exigencia fundamental en este momento es que avancemos en el proceso del nuevo estatuto de la profesión docente, donde tengamos unas condiciones diferentes para el ascenso y la reubicación salarial de los maestros del 1278. Esa debe ser nuestra exigencia fundamental en este momento, porque si bien viene funcionando una comisión donde se está trabajando la propuesta del estatuto único, esta aún debe avanzar en muchos asuntos por discutir allí, entre ellos el tema del escalafón docente y el régimen disciplinario, que son 2 puntos neurálgicos en este proyecto de nuevo estatuto. Así que la propuesta que viene haciendo el gobierno nacional de retornar a la nefasta evaluación de competencias o simplemente mantener la evaluación diagnóstica formativa sin potenciar esa condición de lo diagnóstico y formativo en el medio de ese carácter transitorio que se le fue dado, y peor aún, llevando el proceso a que se prorrogue por 2 años, de tal manera que en el año 2018 no se dé el proceso de ascenso y reubicación, pues obviamente nuestra exigencia reivindicativa en este momento es que salga el cronograma de la evaluación que sea dado para el año 2018 y que los ascensos empiecen a pagarse, tengan efectos fiscales, ojalá desde finales del año 2018 y no como se pretende
desde finales del año 2019, ya que no ha salido la convocatoria y la propuesta de convocatoria inicial que sacó el gobierno nacional plantea un cronograma que inicia en el segundo semestre de 2018 y va hasta finales de 2019, violentando la misma normatividad que ya ha sido expedida, en particular el decreto 1657, que establece que la convocatoria a evaluación debe ser anual y que el proceso no debe durar más de 6 meses. En este caso sería una convocatoria que dura más de un año y que se extiende por 2 años, violentando esta normatividad vigente. Agradecemos a la audiencia Horizonte Educativo que nos acompañó el día de hoy, obviamente abriendo este debate en el magisterio para que podamos realizar unas acciones concretas que nos favorezcan tanto a los docentes del 1278 y el 2277.